Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este segundo capítulo de ¿Quién es quién? Aquí en la Escuela de Periodismo de la Universidad del Pacífico. Nos encontramos conmemorando la tercera versión de la Semana del Libro. Mi nombre es Isidora Bello y me encuentro con mi compañero Diego Navarro. ¿Cómo estás, Diego? Bien, y tú, Isidora, encantado de estar aquí nuevamente. Bueno, nuestra invitada de hoy es periodista de la Universidad Católica de Chile. Hoy es profesora titular de la Universidad de Chile. Su trabajo se ha orientado en el periodismo de investigación. Es conocida por publicaciones como El Imperio del Opus Dei en Chile, Los Magnates de la Prensa, Caraíma, El Señor de los Infiernos, La Máquina para Defraudar, entre otros. También es Premio Nacional de Periodismo del año 2009. Por favor, un aplauso para María Olivia Monquer. ¿Cómo estás, María Olivia? Hola, muy buenos días, Isidora, muy buenos días, Diego. Un saludo para todos los que nos están viendo también. Para comenzar esta entrevista, ¿cómo llegó usted al periodismo? ¿Cómo llegué al periodismo? Se me ocurrió. ¿Cuál fue su motivación? ¿Cuál fue su motivación? Sí. Yo creo que esas motivaciones van saliendo como relativamente solas y también un poco con casualidades, inquietudes y casualidades. Formación también en mi casa. En mi casa se leía mucho, se comentaba mucho lo que pasaba y yo siempre el tema de los diarios, de las revistas, era como bastante a mano, lo mismo que escuchar radio. ¿Siempre le gustó más el área del periodismo escrito? Soy muy entusiasta del lenguaje y creo que el periodismo escrito te ayuda a expresar y te ayuda a dar sustento a un reporteo muy profundo. ¿Cuál es la diferencia, disculpe, con, por ejemplo, el periodismo radial o televisivo para usted? Bueno, el radial también me gusta, pero creo que en la radio lleva una crítica fraternal que le haría a la radio actual. Yo creo que la radio es un medio muy interesante por la información, por la inmediatez. Trabajaba en radio también, al comienzo de la transición me tocó ser la directora de prensa de Radio Nacional, antes que la privatizaran. Eso 90 al 90, 93, 94, por ahí. Bueno, pero creo que se podrían hacer, ¿dónde va la crítica? Digo yo, de que deberían escribirse más los libretos previamente, alargarlos al aire, de que los periodistas, incluso sus despachos, los deberían tratar de escribir, porque la escritura te da la posibilidad de reflexión, te da la posibilidad de priorizar y te da la posibilidad de expresarte mejor. Y uno ve que hay mucha tendencia a que lo que se despacha, lo que se está informando con un uso no siempre adecuado del idioma. Y eso, en ese sentido, lo del escrito también creo que se puede traspasar. O sea, una persona que escribe bien va a poder manejarse también bien en radio. Y hemos visto muchos casos de colegas que sí pueden hacerlo. Y lo mismo yo digo que el periodista, por ejemplo, en la parte informativa, en la televisión, deberían preocuparse muchas veces más del lenguaje, de lo que se están preocupando. No quiero caer en el dictar cátedra, pero algo que yo aconsejo siempre a mis alumnos es leer mucho. Yo creo que el aprendizaje de la escuela no nos basta, por mejor que ella sea. Nosotros tenemos que complementar en la etapa de estudio, pero también después, con lectura. ¿Y qué tuvo de bueno algo que pasó en mi generación? Aquel boom de escritores latinoamericanos. Entonces, lo que era leer a Cortázar, lo que era leer a Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez, como una cuestión que lo leíamos y con mucho gusto. Porque hoy día, un montón de veces los chiquillos, los estudiantes te dicen que no les gusta la lectura obligatoria. Sí, pero yo diría que hay algo que rescatar súper importante tal vez de generaciones anteriores, y es que nosotros leíamos con mucho interés y que a la vez
haber tenido sí muy buenos profesores. En serio, yo nunca voy a olvidar, aparte de Guillermo Blanco, que lo mencionaba, a un Radoslav Ivelich, profesor de gramática superior en la Católica y que era el director del Instituto de Estética. Entonces, era muy dura su clase para muchos que no hayan tenido tan buena formación en gramática en el colegio, por ejemplo, pero a la vez hacía mucho sentido y nos llevaba de la literatura a la gramática. Entonces tú tenías que se analizaban en clase, desde poemas hasta a los autores que se estaban leyendo en ese minuto y que eran el boom, en clases de gramática, haciendo todas las distinciones, dónde está el sujeto, con cuadraditos, casi como una operación aritmética. Entonces, muy, muy, muy entretenido. ¿Usted a quién recomendaría leer? A un estudiante de periodismo, por ejemplo. Uy, tantas cosas, tantas cosas. Yo creo que que no es una recomendación de un libro en particular en un minuto. Yo creo que hay que tener como una bibliografía básica. En este minuto, por ejemplo, a cualquier estudiante de periodismo yo le recomiendo leer la biografía de Agustín Edwards, de Víctor Herrero, la biografía desclasificada de Agustín Edwards, un libro estupendo en materia, porque tiene tres cosas que a mi gusto son fundamentales. Tiene la investigación. Yo creo que en el periodismo actual, y sobre todo en este ambiente de sobreinformación, de posverdad y de todas estas cosas, la investigación, el reporteo profundo, me parece una cuestión clave. Pero a la vez, junto con esa investigación, tiene ese libro la mirada histórica. Creo que tenemos, para entender el presente, y sobre todo los periodistas, tenemos que mirar a la historia. Pero es algo que usted también hace en sus libros. Es algo que usted también hace en sus libros. Sí, por eso, porque estoy convencida de que es importante. O sea, aporta al contexto, pero no en una cosa superficial. Pero quería, refiriéndome al caso de ese libro, ustedes me pidieron recomendar un libro, refiriéndome a ese, digo, uno entiende de la historia de Chile a través de un libro periodístico que es una biografía muy lograda. ¿Por qué? Porque te das cuenta cómo el personaje, lo que se está hablando justamente en estos días, hoy día nomás salía la misa, en el diario Mercurio de hoy sale la misa que hicieron acá en Vitacura. Pero lo impactante que ha sido en la vida del país, no solo lo que fue Agustín Edward Eastman, sino que toda la dinastía de los Agustines desde que llegaron a Chile. Entonces, eso se ve muy relacionado en este libro que les estoy recomendando, porque tú tienes como, con episodios de la Guerra del Pacífico, con episodios del tiempo de Balmaceda, del golpe militar en Chile, y en el fondo está como la presencia, y sobre todo para un estudiante de periodismo, ver la presencia de la dinastía de dueños de medios de comunicación. Es fundamental entonces la conexión entre la historia, el contexto social político de un país, sobre todo para usted en sus libros. Sí. O sea, no todos van a tener, no en todos voy a contar, porque va a depender de lo que quieras lograr como proyecto, como objetivo en ese minuto. No todos voy a contar una gran historia, pero sí es como esa mirada con sentido histórico. Por ejemplo, en el caso del último libro mío, o el penúltimo, porque en realidad el último es la reactualización, la revisión del Imperio del Opus Dei. La máquina para defraudar, que es de 2015. Está básicamente, ¿no es cierto?, el epicentro son los casos Penta y Soquimich, y todo lo que tiene relación con los escándalos de las platas políticas. Pero y fue un libro bien curioso, porque yo lo escribí, lo investigué y lo escribí mientras estaban pasando los acontecimientos. El objetivo del libro era dar contexto a esto, que se entendiera. Entonces hay
una historia del Grupo Penta. Pero usted va un poco más atrás, en tiempos de Claro. dictadura incluso. Claro, de cómo se gestan estos grupos, de cómo se gestó el Grupo Penta, cómo se favoreció con privatizaciones de las empresas del Estado, qué ocurrió con Julio Ponce Lerú, el ex yerno de Pinochet, quién era, y cómo cómo transcurrió su vida, cómo se fue quedando primero con tierra y con empresas, y cuando fue director del CONAF, de la Corporación Nacional Forestal, en el sur, y luego cómo efectúa la privatización de Soquimich, que es la Sociedad Química y Minera de Chile, a favor suyo, y arma todo este tinglado de las cascadas, de Pampa Calichera y todas esas otras sociedades. Perú y todos los involucrados dentro de estos casos. Claro, te fijas, entonces ahí lo que uno aspira es a darle más contexto para que el lector entienda mejor lo que está ocurriendo. Vemos que todos sus libros, sus 9 publicaciones, tienen más o menos una sincronía entre sí, no en tanto en los temas, sino en la búsqueda de la verdad. ¿Qué es la verdad para usted? La verdad periodística. La verdad periodística, sí, está muy bien dicho que lo de la verdad periodística, ¿no es cierto?, que es distinta a la verdad legal, distinta a la verdad filosófica, supongo. Yo creo que uno trata, es un tratar, es como lo dice el Código de Ética del colegio, debemos basarnos en el principio de veracidad, es decir, en buscar la verdad, entendiendo que la verdad absoluta no existe. Yo te digo, no existe ni la ¿Es verdad... subjetiva para usted? No, es que no es que sea subjetiva, es que no existe. A mi gusto, no existe. O sea, existe, por eso te digo, la veracidad, y uno se aproxima a verdades, pero no es una cosa que yo pueda, o tú, decirnos, no. Esto es la verdad. Ahora, en cada caso, en cada situación, nos vamos a encontrar con situaciones que sí y parecen verdaderas, por lo tanto, y que podemos documentar. El documento en el trabajo periodístico me parece muy clave, porque te va a aportar, y eso también está en la tendencia del periodismo de investigación en Estados Unidos y en otras partes. Hay cuestiones que uno puede hacerlas sobre bases testimoniales, pero el documento nos ayuda mucho en esa búsqueda de la verdad, que tiene que ver también con la honestidad, con el no mentir. Ahí, una cosa es que no encontremos esa verdad absoluta. ¿Por qué te digo que no la vamos a encontrar? De repente va a haber un dato, puede que una investigación tú la consideres completa, pero siempre vas a tener que cerrar en algún minuto. Y después va a aparecer otro dato. ¿Le pasó con sus publicaciones entonces? ¿Con cuál? Que le pasó en general, por ejemplo, con el Imperio Opus Dei y otras investigaciones que fueron surgiendo otros pueden datos. irse mejorando. Y si uno encontrara un dato o hechos que te contradicen, tener también la honestidad para decirlo. Eso se da en los medios con el derecho a réplica. O sea, con dar la posibilidad del derecho a réplica y la posibilidad de uno mismo o el autor de corregir, con la fe de rata, con enmendar. Pero también uno, no solo hay actualización en algunos casos, por ejemplo, ahí tienes los magnates de la prensa, han pasado cosas nuevas. Pero aún así sus libros siguen siendo súper actuales. O sea, uno puede leerlos hoy en día y van a seguir tratando temas de actualidad que siguen sucediendo hoy día, y quizás uno sí los mira con una mirada del pasado, pero siguen siendo temas de contingencia. Bueno, eso me alegra mucho, ¿verdad? Y ustedes lo capten. Eso ha sido interesante. Ha sido interesante porque tiene que ver con el buscar un tema y de alguna manera, con el haberle, lo decir en lenguaje bien coloquial, achuntarle a temas que eran clave, que eran muy fundamentales. Me pasó con el tema de las universidades,
Me pasó con el tema de la concentración de los medios y básicamente con todo, ¿no? Lo interesante que yo misma tengo que estar revisando todo el tiempo, implica también un desafío para mí súper fuerte, ¿eh? Porque con los libros en general uno de los libros no se desprende. Los libros, en cierto modo, esta materialidad del libro está ahí, pero el libro no solo está en la biblioteca de alguien, o está guardado, o en la biblioteca pública, sino que, como tú bien dices, alguien lee uno de esos ahora y quiere conversar más, entonces te va a demandar, va a querer una entrevista, va a querer... Y yo necesito estar al día con lo que planteé. ¿Y qué me voy dando cuenta? Que en general, sean los manuales de la prensa, sean los libros de las universidades, o La máquina para defraudar, o el mismo caso Caradima, los hechos que han ocurrido con posterioridad no los desmienten. O sea, esa búsqueda de la verdad estaba bien encauzada y los hechos posteriores, generalmente me ha pasado que se van agudizando los problemas, pero en la línea que se había planteado. Entonces es complicado por el país incluso de que los problemas sean y vayan marcando. Creciendo, por decirlo así. Van como agudizándose, como usted bien dice. Sí, pero en ningún caso van en una línea que pudiera desmentir algo de lo investigado y de lo dicho allí. ¿Pero usted cree que existe una mala ética por parte de estos empresarios en cuanto a posicionarse en todas estas empresas, ya sea en medio o las empresas que ya tienen minería y todo eso? ¿O quizá hay un mal manejo por parte del Estado, de los entes gubernamentales, de no limitar este tipo de cosas de forma correcta? A ver, primero, te voy a decir, no dijiste mala ética, o sea, la ética es ética o no es ética, no es mala ética, ¿no? Son intereses desde el punto de vista de quien adquiere o quiere adquirir, de negocios o de influencia, ¿ya? No me cabe duda que, volviendo a lo que hay, digamos, que el mercurio, pese a que algunos declaren que el periodismo de diario le han declarado como que ya estaría declinando o que estaría declinando el periodismo escrito en papel, yo creo que en Chile ha ido bastante más lento ese declinar y que por otro lado sigue siendo muy influyente, no poco, muy, porque llega a grupos que toman decisiones. Por eso yo recomiendo también a los estudiantes de periodismo siempre lean los diarios, aunque no les guste que sean duopólicos su propiedad. Lean el Mercurio, lean La Tercera. La Tercera quiere influir también, porque está tratando de llegar a ese público similar al Mercurio, pero a lo mejor a capas más jóvenes y más liberales en su manera de pensar. Por último, quisiera preguntarle, ¿qué opina acerca del reportaje que sacó Ahora Noticias el miércoles acerca de las platas que habría invertido el Partido Socialista? Que invirtió, parece, ¿eh? Que invirtió. No vi el reportaje, pero he visto todos los ecos, he escuchado los ecos, he leído lo que ha estado saliendo, o sea, en estas últimas horas, y me parece, como lo han dicho otros, no te voy a decir ninguna novedad, me parece grave en términos de contenido, de fondo, así como lo digo en La máquina para defraudar, que yo quedé sorprendida, estupefacta, cuando vi que gente de lo que había sido la concertación o que ahora esta nueva mayoría había recibido dinero de Ponce Lerú, que un Marco Enrique Gominami había recibido dinero de las empresas de Ponce Lerú, me parecía, es decir, fue una sorpresa tremendamente desagradable. Como persona, como periodista, ahí está, y está escrito lo que uno podía indagar y investigar.
están otros colegas, ¿no es cierto?, que han estado investigando, tanto en estos días, tanto los de Megavisión como en radio, y entiendo que se está viendo qué personas, por ejemplo, son los integrantes de esa comisión financiera. Oí uno, Óscar Guillermo Garretón. ¿Usted nunca se cruzó antes con esta información durante la investigación de la máquina para defraudar? No con conocer los que tenían esas inversiones. Sí, le estaba dando vuelta y no he tenido el minuto, tendría que verlo. Me parece que hay un abogado, creo que era abogado socialista, a lo mejor tiene que ver con esto y a lo mejor no, porque aquí estoy ahí sobre la marcha, no lo he investigado, que era miembro de un directorio, no creo que sea, pero habría sido de algún directorio de las sociedades Cascada o de Sokimich mismo. ¿De Sokimich? ¿Sí? Al parecer creo que en el reportaje hablaba sobre Sokimich. Sobre la inversión que No, la inversión era en hecho... Sokimich, pero es claro, que lo que pasa es que las sociedades Cascadas, particularmente Pampa Calichera, es todo un entramado de sociedades, es socio de Sokimich. Entonces yo tengo que revisar, por eso te digo que no te puedo decir una respuesta taxativa, pero sí me llamó la atención en un minuto la presencia de una persona que la identifiqué como próximo al Partido Socialista. Y no quiero avanzar más porque no me gusta dar versiones no comprobadas, pero alguien había. Me quedo dando vuelta. Una última pregunta. ¿Cómo ve usted el escenario? Porque este caso está asociado al Partido Socialista. ¿Cómo lo ve usted en el escenario político futuro de Chile? Recordemos que la presidenta pertenece al Partido Socialista, Guillé representa al Partido Socialista, pero a una nueva mayoría. ¿Cómo ve el escenario? A mí no me gusta especular, En general me gusta hablar sobre los datos y lo que he visto. Esto está pasando ahora. Primero quería decirte una cosa que le escuché a la María Antonieta Sá en el programa de cooperativa del Primer Café, ahora esta mañana, antes de venir acá, que me pareció también que hay que separar agua. Hasta ahora, lo que se ha visto, o sea, invertir no es delinquir, no lo dijo así ella, pero no es... Creo que sería súper descriteriado en términos de fondo y también de forma, en términos de imagen, esa inversión. Lo que se está jugando finalmente es la inversión y el recibimiento de capitales internacionales. Inversión en acciones, sí, ese es el tema. O sea, lo que dicen ellos, hay que escucharlos a todos, es que no es delito. A diferencia de las platas políticas que sí son delito. Pueden ser constituidos de delito. Eso sería una cosa. Segundo, Alejandro Guillé no es socialista, lo ha estado apoyando el Partido Socialista, él es una persona independiente, o sea, la vinculación tampoco es automática. También hay en el Partido Radical, que también lo apoya, hay gente que sí aparece en el caso de las platas de Sokimich. Por lo tanto, y para qué hablar en el caso de Sebastián Piñera, que él mismo está involucrado, es decir, su principal asesor, brazo derecho, está formalizado en caso Penta Sokimich, Santiago Valdés. Entonces, el tema hay que verlo en su contexto, en su conjunto. La sorpresa del día de ayer y de hoy ha sido esto de los socialistas y de sus plata que provienen de los bienes raíces que reconquistaron, que les habían sido quitados por gobierno dictatorial en su minuto. Ahora, por eso te digo que creo que no. Ellos han dicho, hay una frase muy interesante de Beatriz Sánchez, en que dice que ella abraza a que le manda un abrazo al militante socialista,
que no tenía idea de esto. O sea, la gente, verdad, en un partido no tienen por qué saberlo. Incluso aquí hay cúpulas directivas. Quienes manejaron esos fondos son los que tienen que responder y dar la cara, sea presidente de partido en su minuto, porque no es de hoy, aparentemente es 2009, esto no sé, porque no te digo, yo estaba en otras cosas y no he tenido tiempo de investigarlo, si son dineros que están en este momento invertidos o si fueron, no sé. Y quiénes son los integrantes de esa comisión financiera, me parece muy importante. Aparentemente estaba, según dijeron en la cooperativa, estaba el exministro de Hacienda, Arena, y estaba Óscar Guillermo Garretón, que hace rato es una persona que fue muy de izquierda en tiempo de la Unidad Popular, y después se dio vuelta y es un empresario hoy día. Y lo que podemos leer sus columnas en La Tercera, creo que escribe habitualmente. Sí, a mí no me extrañaría ahí porque él hace rato que ha estado en Llanza, ha estado en la Telefónica, ha estado en muchas partes. Entonces que no encuentren muy natural esta inclusión en compañía y participar de lo que podríamos denominar de una sociedad de mercado en todo. También en el cómo administran su plata los partidos. Cuestión que a uno le puede parecer que no es lo más adecuado, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, María Olivia, por venir, por darnos tus reflexiones, por compartir con nosotros tu experiencia en los libros. Un fuerte aplauso, por favor, para María Olivia, por favor. Bueno, y así damos término a este programa de ¿Quién es quién? Muchísimas gracias por su asistencia. Podrán visitar este capítulo en la página web Carpeta Roja y en Facebook. Muchísimas gracias.